Y hoy quiero hablarle de la resurrección de Jesús, porque es un tema que no podemos dejar pasar por alto. Hablar de la poderosa resurrección de Jesús. Pastor, ¿qué es eso, verdad? Para el que es nuevo. Bueno, usted sabe que cuando estábamos en la tradición allá, nos hablaban del Cristo crucificado, ¿verdad? Y cuando llega la Semana Santa, pues usted sabe que todo el mundo celebra, o la mayoría, al Cristo crucificado. El problema del Cristo crucificado es que se quedan en el Cristo crucificado. O sea, lo dejan en una cruz y se quedan en la pasión y en la muerte, más nada. Todos saben, sí, que fue enterrado. Aparece un José de Arimatea, un hombre rico, dice la Biblia, un empresario que pide el cuerpo y se lo pide a Pilato. Y usted ya, el que lee la Biblia, conoce la historia. Y Pilato accede y le dice, pues tomen el cuerpo de él y lo llevan a la tumba, ¿verdad? Pero la mayoría de las personas lo dejan ahí, en la tumba. Algunos ni siquiera lo llevaron a la tumba. Algunos siguen pensando que está en la cruz. ¿Por qué? Porque todavía ustedes los ven cargando crucifijos con el Cristo ahí crucificado. Cuando nosotros ya tenemos un Cristo resucitado. Entonces, aleluya. Llegó el pastor a enseñar, ¿sabe? Aleluya. Y yo le puse como título Resurrección de Jesús. Y vamos a ver 5 evidencias, si me da el tiempo. Así que ore para que me dé el tiempo. Si me da el tiempo, vamos a ver 5 evidencias de la resurrección de Jesús, porque usted podría creer que en pleno siglo XXI todavía hay gente que duda que Cristo resucitó. Hay gente que no lo cree. No creen que hay un Cristo resucitado, que sigue haciendo milagros como el que sucedió el domingo pasado. No te escondas, niña, ven para acá y coge el micrófono. Avanza. Tranquilos los que están por las redes sociales, que el pastor es así, llegó con unción y no va a dejar pasar una. Aleluya. La espada llegó más filosa. Así que los entendidos entienden, ¿verdad? El domingo pasó algo, ¿verdad? Hablando de Cristo resucitado, que hace 20 aquí, que te vean, para que vean los incrédulos. De un Cristo resucitado, no crucificado. O sea que si está resucitado, siguen pasando cosas tremendas, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que pasó? Cuéntale a la gente. Hermano, que el Señor le bendiga. Pues el domingo, cuando nos levantamos, pues la bebé amaneció con un ojo totalmente hinchado, estaba totalmente cerrado. Pues papá y mamá se asustaron, la llevaron al hospital porque estaba bien rojo y totalmente cerrado. El panorama no era bueno porque lo primero que cuando me vio la doctora me dijo, si es un acceso, que es lo que parecía ser, va para centro médico, y si salen unos estudios, unos laboratorios que le iban a hacer, si le salían altos, le iban a dejar hospitalizada. Pero para la gloria de Dios, estuve en comunicación con mi esposo, le envió fotos y le dije, mira cómo sigue la nena. Cuando se acabó el servicio, la apóstol María oró, ¿verdad?, encima de la foto, y para la gloria de Dios, antes de que la dieran de alta, su ojito comenzó a bajar la hinchazón y no sé qué tenía, al final era celulitis, pero no se sabe por qué, porque todos los estudios salieron completamente bien. Ese es el Cristo resucitado, que sigue haciendo milagros todos los días, pero esto es para el que cree. Fíjate que, gracias hija, yo sé que te llevo por ahí, pero van a ser ungidos como pastores los dos ahora en julio. Así que al que más se le da, más se le demanda. Aleluya. Fíjese que le decían para centro médico, ya usted sabe que cuando hay algo en un ojo, casi siempre vas a parar allí, porque eso es bien delicado y más en una niña, en un niño. Pero la fe mueve montañas. Una fe en acuerdo, una oración en acuerdo, hace cosas poderosas y da paz, que era lo que estaba predicando la pastora. Por eso yo siempre le digo a los que se paran aquí, mis pastores, que todo mensaje tiene que venir acompañado de una señal. O sea, no es pararse a predicar por predicar, solo hacia tus niños. No, es que algo tiene que suceder. Alguien tiene que ser libre. Alguien se tiene que salvar. Alguien se tiene que sanar. Porque la Biblia dice que te acompañarían todas esas señales
para el que cree. ¿Alguien está creyendo? ¿Alguien se puede llevar un milagro esta noche? Se lo puede llevar esta noche si sigue creyendo en la resurrección, porque ese es el Cristo resucitado. Y la primera evidencia, para aquel que todavía, ¿verdad?, tal vez nos está viendo por las redes desde algún país o algo, yo no creo que Cristo resucitó, porque solamente Él fue un hombre que caminó por la tierra, vivió como judío y murió como judío, que eso es lo que dicen la mayoría de los judíos en Israel. Un profeta y murió así, más nada. Pues vamos a ver las evidencias. La primera evidencia es la proclamación de la tumba vacía. Esa es la primera evidencia, la proclamación de la tumba vacía. El apóstol Pablo lo proclamó muy temprano en la historia, poco tiempo después de que aconteciera en 1 Corintios 15, versos 3 al 8, derribando el argumento de que fuera una leyenda la resurrección de Jesús. Vamos a ver 1 Corintios 15, 3 al 8. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Quién está hablando ahí? No te oigo, iglesia, estamos enseñando. Apóstol Pablo, ¿verdad? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió. Ok, murió por nuestros, conforme a las Escrituras. Sigue. Y que fue, ¿ves? Murió, sepultado y que, la parte más importante, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Sigue. Y que apareció a quién. ¿Quién era Cefas? Pedro, para el que no lo sepa, Cefas era Pedro. Y después, ¿a quién más? A los otros restantes apóstoles. Sigue. Después apareció, mire eso, anote ese dato, a más de 500 hermanos a la vez. No uno ahí y otro después, no. Era como si hubieran 3 congregaciones de estas juntas y se apareció de momento. A los 500 a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, según la Escritura, ¿verdad? Pero se les apareció. Sigue. Después apareció a quién. ¿Quién era Jacobo? Santiago. Aquí hay gente que lee Biblia. Apareció a Jacobo, que era Santiago, después a todos los apóstoles, y verso 8, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Ese es el apóstol Pablo. O sea, mire la primera evidencia y proclamación de lo que te dije de la tumba vacía. Eso derriba lo que algunos argumentan de que esto fue una leyenda. ¿Por qué? Porque las leyendas en el mundo antiguo, mire cómo eran las leyendas en el mundo antiguo, se formaban después de muchas generaciones. Tenían que pasar mucho tiempo para que se creara una leyenda, pero este no fue el caso del Evangelio. En los libros apócrifos lo narran como una leyenda, introduciendo mucha ficción a la misma. Por eso, en los evangelios, la narración y hechos es completamente diferente a lo que es una leyenda. En libros apócrifos, por ejemplo, el que todavía posee una Biblia latinoamericana de las antiguas, tiene unos libros apócrifos ahí. Esos libros redactan algo de la resurrección, pero le meten mucha ficción. Por eso esos libros no son inspirados por el Espíritu Santo. Están en esas Biblias ahí, pues, como eventos de historia, libros históricos, en lo que se puede sacar cierta información de la historia de los combates de Israel y todas esas cosas. Pero cuando hablan de la resurrección, lamentablemente, lo ponen como si fuera una leyenda y incluyen demasiada ficción. Por eso hay que tener cuidado con algunas Biblias. Es buena la latinoamericana, pero los libros apócrifos no son inspirados por el Espíritu Santo, para que usted lo sepa. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aprendiendo? Dígame, pastor, enseñe. Deme ánimo. Échele gana.
Adicional a eso, Jesús no está en la tumba. Y yo, que tuve el privilegio con mi esposa hace alrededor de 3 años y medio atrás, de ir a Jerusalén, ir a Israel, tuve el privilegio de pararme frente a la tumba. Y no me paré solamente frente a la tumba, entré a la tumba. No, fíjate, se me olvidó traer fotos de eso, pero deben estar en algún archivo. Entré, se nos permitió en la gira entrar a la tumba. ¿Y quiénes ustedes creen que me encontré? No había nadie. No había nadie. La tumba está vacía. Muchos hombres famosos de la antigüedad se encontraron sus restos en sus tumbas, al igual que muchos fundadores de otras religiones. Pero en el caso de Jesús, no podemos encontrar su cuerpo, ni sus restos siquiera. No aparece nada, porque cuando yo entré allí no había nada. Estoy hablando de la primera evidencia, proclamación de la tumba vacía. Solo dejó como evidencia, y este punto es interesante para los que les gusta indagar, solo dejó como evidencia igualmente de esa resurrección unos lienzos doblados. Búscame Juan, capítulo 20, versos 6 y 8. Mire lo que le sucede a Juan. Luego llegó Simón, Pedro, ese Cefás, tras él. Eso fue cuando una de las mujeres fue a llevar la noticia de que Jesús había resucitado. Ellos no le creyeron, pero el primero que salió corriendo pues fue Juan, Pedro, ¿verdad? Pero dice que luego llegó Simón Pedro tras él. Juan llegó primero, siendo el más joven, corrió más rápido que él, y entró en el sepulcro y vio que los lienzos puestos allí. Mira el verso 7. Y el sudario, había unos lienzos, un sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, porque eso era una costumbre judía, no puesto con los lienzos, no estaban juntos, sino que estaban enrollados en un lugar aparte. Eso es una costumbre de la cultura judía. Enrollar, ellos lo hacían también como en una servilleta, y con eso mandaban un mensaje cuando visitaban la casa de alguien o cuando iban a un lugar a visitar a alguien. Cuando iban a cenar, si ellos dejaban la servilleta en cierta posición, te estaban mandando un mensaje. En este caso, Jesús le recordó a los suyos. Por eso es que cuando Juan llega a la tumba, la Biblia dice que él ve los lienzos, ve lo que se quedó allí, dobladito. Y no entró porque reconoció en cierta manera el mensaje que Jesús estaba enviando cuando resucitó. Cuando Pedro llega, los encuentra también puestecitos, bien enrollados. ¿Quién hizo eso? ¿Y qué mensaje envió? Esto no ha terminado, volveré. Eso era lo que significaba dejarlos enrolladitos. Si no los dejaban así, te estaban diciendo otra cosa. Ya usted sabe qué te estaban diciendo. Aquí no vuelvo más. Él no va a volver a la tumba más. Él no va a ser crucificado más. Pero sí va a volver por alguien. Y yo estoy esperando. Juan entendió eso cuando llega a la puerta de la tumba y se queda afuera. Aquí hay alguien que va a regresar, nos mandó un mensaje. Eso es lo interesante de sí, es bueno estudiar parte de la cultura judía. No para que usted se convierta en un judío, usted no es judío. Usted es puertorriqueño y habla español. Y le gusta el lechón y las cositas esas y la chuleta. Y ¿verdad? Tenemos una cultura diferente. Algunos hacen... Pastor, bájele. Así que ellos tienen también su cultura muy bonita. Y hay muchos principios bíblicos ahí que se aprenden. Por eso fue que Jesús le mandó un mensaje al pueblo judío.
Cuando dejó los lienzos dobladitos, enrolladito todo, le mandó un mensaje: esto no se queda aquí, volveré. Por eso es que hay un Cristo resucitado. Y lo hizo. El hecho es que las personas de aquel tiempo sabían muy bien dónde encontrar. Mira, me faltó un verso ahí. Ponme el verso 8. Entonces entró también el otro discípulo, ese es Juan hablando de él, que había venido primero al sepulcro y vio y creyó cuando vio los lienzos. Porque ellos sabían lo que Jesús había querido decir al dejar los lienzos así. Hasta ahí, ok, sigo. El hecho es que las personas de aquel tiempo sabían muy bien dónde encontrar la tumba. Era imposible que cuando enterraban a alguien allí nadie supiera dónde estaba la tumba. Y más la de Jesús, que creó tanta controversia y tanto asunto. Imagínense que a la tumba lo lleva José de Arimatea. Y José de Arimatea no era cualquiera. Cuando usted lee la Biblia, era un hombre rico y tenía influencias, porque al rey no llegaba cualquiera. Y Arimatea llegó a donde Pilato y pidió el cuerpo. Era un hombre de influencia, era un hombre bien conocido, era un empresario importante de la época de Jesús. Para que usted vea cuánta gente había creído el mensaje de Jesús y había creído al Cristo resucitado. Entonces, como la gente allí sabía dónde encontrar la tumba, si alguien quería contradecir el hecho de la resurrección, solo tenía que ir directamente a la tumba y corroborar si estaba o no ese cuerpo, y esa es la mejor evidencia de que la misma gente no pudo comprobar que Jesús estaba ahí, ni evidenciarlo. No pudieron porque la tumba estaba allí. Cualquiera podía ir a verificar, como lo hizo Juan y lo hizo Pedro. O sea, no había excusa. Cualquiera que quería en ese momento refutar la resurrección, lo que tenía era que ir a la tumba, como hizo Juan, Pedro y las mujeres que fueron primero, que creyeron primero que los varones. Mujer, ponte contenta, gloria a Dios. Creyeron. Así que cualquiera podía ir a la tumba y derribar el argumento, refutarlo, verificarlo. Pero ¿qué pasa? Todo el que iba no encontraba nada, pero la tumba estaba allí. Quiere decir que no podían cuestionar que el cuerpo estuviera allí. El cuerpo no estaba allí. Cualquiera lo podía evidenciar. Porque en el tiempo que Jesús murió y fue sepultado, la gente no pudo evidenciar que el cuerpo estaba ahí. Podían ir a la tumba, pero no lo podían evidenciar. Así que, ¿qué mejor evidencia? Otro hecho es que los judíos mismos no pudieron contradecir que Jesús no estaba en la tumba. Ellos estaban molestos, pero no podían contradecirlo, porque no estaba en la tumba. Increíblemente, los judíos partieron del hecho de que Jesús no estaba en la tumba. Estaban molestos, pero ellos mismos se estaban contradiciendo, porque cuando decían Él no resucitó, la tumba decía otra cosa. Entonces estaban molestos y se contradecían y tuvieron que partir del hecho de que Jesús no estaba en la tumba. Gloria a Dios por eso. Hoy en día siguen igual, así que no se crea que la cosa cambió mucho. Es entonces que recurren a algo que se llama soborno. ¿Sí? Recurrieron al soborno, no pudiendo contrarrestar tales hechos. De verdad, pastor, ¿y cómo lo hicieron? Búscate Mateo 28, verso 11 al 15. ¿Cuántos les gusta leer la Biblia? A mí también. Mire lo que sucedió. Hasta el sol de hoy, eso sigue igual. Vamos a leer. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad. Está hablando de las mujeres que fueron a la tumba. Y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Sigue. Vamos hasta el verso 15. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero. Oiga, dieron mucho dinero. ¿A quién? A los soldados romanos.
a los que estaban velando a la puerta de la tumba, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y se robaron el cuerpo, estando nosotros dormidos. Mire qué clase de historias se inventaron. ¿Usted cree que en ese tiempo, como era la guardia romana, esa no era cualquier guardia, y allí no ponían a cualquiera porque Jesús había creado tal conmoción que le mandaron guardias a velar la tumba? Yo nunca había oído que a alguien le velaran a ver si el muerto se iba a levantar. Mire a ver el temor que tenían, porque ellos sabían que en Cristo había poder. Y como él había dicho que iba a resucitar, se quisieron asegurar. Entonces mandaron romanos, y no había uno ni dos, había una guardia romana. Entonces, todos se quedaron dormidos. En serio, como diríamos acá. No, y más porque un soldado romano, según sus leyes, si se quedaba dormido, se descuidaba en el puesto, ¿qué usted cree que le pasaba a ese soldado? Ya usted sabe, ¿verdad? Porque Herodes, Pilato y esa gente no eran muy simpáticos. Usted me entiende, ¿verdad? Así que esos soldados tenían que estar ahí, mire, derechito y velando. Pero usted sabe lo que aconteció. Un ángel bajó, la piedra se movió y ellos vieron lo que aconteció y quedaron asustados, dice uno de los evangelios, apertrechados ahí asustados viendo la escena. Fueron testigos de la resurrección. Pero como le pagaron dinero, los sobornaron. Y mire lo que dice el verso 15. No, espérate, déjalo ahí. Y si esto lo oyere el gobernador, mire lo que le propusieron los judíos, los sacerdotes, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. O sea, yo te pago y tranquilo que cuando el bochinche explote nosotros te defendemos. Ese fue el soborno de el pueblo judío, de los sacerdotes, de los que estaban al mando en ese momento del judío, y sobornaron a los soldados romanos. Mire el poder que había religioso y político. La religión era la que mandaba. Aleluya. Había una tal corrupción que ya usted ve lo que estaba pasando. Y le pagaron, dice ahí, no poco dinero, mucho dinero. Y ellos se quedaron callados. Fue tanto el soborno que se quedaron calladitos. Y si esto, entonces dice, y ellos tomando el dinero, porque no dijeron que no, era mucho dinero, hicieron como se les había instruido, y mire lo que dice, que eso está hasta el sol de hoy. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Qué cosa bárbara, ¿verdad? Ahí nacen los sobornos y chantajes y todas estas cosas. Esa corrupción ha existido de toda la vida. Por eso es que todavía en el mundo judío no creen que Jesús resucitó, porque eso se corrió entre todo el pueblo y hasta el sol de hoy. Eso es lo que creen, que se robaron y que el cuerpo. ¡Wow! ¡Qué bravos eran esos discípulos que derrotaron esos soldados romanos ahí! Se llevaron ese cuerpo. ¿Para dónde? ¿Sabes que no hay forma? Suena hasta absurdo hacer una acción así, pero eso fue lo que pasó. Y quedó registrado en la Biblia. Qué interesante, ¿verdad? Estamos aquí, iglesia. Aleluya, es interesante. Pero los mismos judíos que contradecían la resurrección aceptaron que la tumba estaba vacía. Dale un aplauso al Señor. Alaba y respira. Así que no hay break, porque cuando yo fui a Israel tenían que aceptar que la tumba estaba vacía. Pero cuando tú vas a la de Mahoma, los huesitos están allí. Cuando vas a la de Confucio, los huesitos están allí. Y te encuentras las tumbas, pero cuando vas a la de Jesús, Él no está allí. Aleluya. Yo no sé si eso causa gozo. A mí me causa mucho gozo y esperanza de saber que pronto ese que resucitó ahí me viene a buscar prontito, y a ti también. Y allá en las redes sociales, gózate. Está vivo. Segunda evidencia de la resurrección de Jesús. Vamos a ver si nos da el tiempo.
hubieron muchos testigos oculares. Sí, testigos oculares. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 4 al 8. Vamos a leer Biblia. Primera de Corintios 15, 4 al 8. Y dice, y que fue sepultado y que resucitó. Ok, dale desde el verso 3. Va un poquito más atrás para que se entienda un poco mejor. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, ese es el apóstol Pablo hablando, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Ok, ahora seguimos. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, lo leímos ahorita, conforme a las Escrituras. Verso 5. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Es un fundamento. Verso 6. Después apareció a los 500 hombres, le leí, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen en ese momento. Verso 7. Después apareció a Jacobo, después apareció a los apóstoles. Verso 8. Y por último, a este que está aquí, decía el apóstol Pablo. Eso es un fundamento de que hubieron muchos testigos oculares. Lo vieron. Oye, 500 personas más los apóstoles, más todos los que se le apareció, más los 2 que se le apareció, camino a Emaús. Oye, mucha evidencia. ¿Qué usted cree? ¿Hay evidencia bíblica? Claro que la hay. Ahora, hay unos datos importantes. Número 1. Eran muchos testigos que estaban vivos en el tiempo de Jesús y Pablo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que si en el tiempo, por eso fue que se escribió ese texto, que es el fundamento de los cristianos, de la resurrección, porque había muchos testigos oculares y eran tantos que estaban todavía vivos en el tiempo de Pablo. Cuando Pablo empezó como apóstol y dejó de perseguir la iglesia, todavía habían de esos 500, había gente viva. ¿Qué quería decirle eso? Mire, no me pregunte a mí, vayan y pregúntenle a esos testigos. Estaban vivos todavía del tiempo de Jesús, todavía en el tiempo de Pablo. Ahí hay un gran dato. Todavía había gente que podía ir y preguntarle a testigos que estaban vivos. Y eran muchos. Hasta que aun cuando Pablo empieza su ministerio, entiéndase, todavía habían testigos de ese tiempo. Estaban vivos, no habían muertos todavía. Y podían ir y preguntarle, mire, ¿es verdad que Jesús? Sí, resucitó. Ahora, hay otro dato importante. Se le aparece a Jacobo. Ya te dije que Jacobo es Santiago, ¿verdad? ¿Hermano de quién? De Jesús terrenal, el Jesús carnal, el hombre. Ese es Santiago. Búscame Juan, capítulo 7, verso 1 al 5. Vamos a ver un dato aquí, ¿verdad? Importante. Jacobo fue otro testigo ocular. Pero mire, Juan capítulo 7, verso 1 al 5. Después de estas cosas, dice la Biblia, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Sigue. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Sigue. Y le dijeron sus hermanos, oiga el dato. ¿Quiénes estaban hablando ahí con Jesús? Los hermanos carnales de Jesús, no los hermanos de la iglesia. Ahí es que está la confusión. Esos eran los hijos de María y José. Alaba. Así que ahí se cae la doctrina de que María Virgen por los siglos de los... Aleluya. No hay evidencia bíblica, mírela ahí. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos, mire la separación entre hermanos, discípulos. Por eso es que se cae el argumento. Yo a usted le pongo tinta roja, amarilla, azul a la Biblia para que cuando sus familiares que todavía tienen duda, usted con mucho amor se sonría, respire y le enseñe que María tuvo más hijos y Jesús tuvo hermanos. No dice discípulos, hermanos.
Vamos a seguir leyendo, porque la Biblia es más interesante que lo que yo estoy diciendo. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí, vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Sigue. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Mira, los hermanos le estaban reprochando. Tú dices que tú eres Jesús, ¿verdad? Y tú haces milagros. Pues mira, vete, manifiéstate al mundo. Pero mira lo que termina diciendo el verso 5. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Diga, ouch. Sus propios hermanos. The family. La familia. Aleluya. No creía. Así que no te esté extraño, mi amado, que tú vengas a la iglesia y tu familia todavía no crea que tú eres cristiano. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Así que no te preocupes por eso. Tú sigue caminando. Ahora, modela a Jesús para que tu familia vea a Jesús en ti. Porque si no ve a Jesús en ti, pues no van a creer. Seguimos. Ese es tema para otro día. Así que los hermanos de Jesús no creían en él, pero Santiago tampoco creía en él. Porque Santiago estaba en esa conversación ahí. Pero entonces búscame Hechos, capítulo 2, verso 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Quién estaba hablando ahí? El apóstol Pedro. Fíjense que dice, resucitó, de lo cual todos nosotros, en plural, había muchos que ocularmente vieron a Jesús resucitado. Esos son textos y dice, somos testigos. Por eso que usted no le puede hacer mucho caso a esa religioncita por ahí que dice que son testigos de... No, nosotros somos testigos de Jesús. No somos testigos de Jehová. Somos testigos de Jesús. Aleluya. Del Cristo resucitado, del Jesús resucitado. Amén. Pero fíjese que se le aparece a todos esos testigos, a los apóstoles, se le aparece a Santiago, el mismo que le estaba diciendo, vete y manifiéstate porque no creía en él. ¿Qué terminó haciendo Santiago más adelante? Escribiendo una carta. Y usted la encuentra en la Biblia, la carta de Santiago. Y es una carta bien sabrosa. El que lee esa carta se da cuenta que Santiago tenía un carácter. Aleluya, ese es el que habla de la lengua. No mire a nadie ahora, ¿verdad? Aleluya. ¿Por qué terminó escribiendo esa carta? Porque vio a Jesús resucitado, se le apareció. Y le dijo, y ahora hermano, ahora no soy tu hermano, ahora yo soy tu Dios. Aleluya. Hechos 13, verso 31. Ya vimos a Pedro diciendo cuántos testigos. Ahora vamos a ver a Pablo. Dos apóstoles poderosos. Uno que fue al pueblo judío y el otro al pueblo gentil. Y él se apareció durante muchos días. Mire lo que registró el apóstol Pablo. Pocos días. Y no dice cuántos. Dice muchos días. Quiere decir que Jesús se estuvo manifestando. Eso cada mañana posiblemente hacía una nueva aparición. Muchos días a los que había subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son testigos ante ¿quién? Eso es lo que se supone que seamos nosotros, testigos ante el pueblo. Nosotros no lo vimos resucitar, no estuvimos ahí, pero ahora tenemos la evidencia del Espíritu Santo. Los que la tienen. ¿Cuántos la tienen? La evidencia está dentro de nosotros ahora y vive en nosotros.
Pero eso es al que ha aceptado a Cristo como Salvador. Ese es al que querés. No al que lo habla de boca y se queda sentado. No, al que cuando se le llama acepta a Cristo dice, voy para allá. Y levanta las manos aquí y dice, yo quiero repetir la oración de salvación. No es al que se queda allá en la orilla. No, boga mal adentro. Aleluya. Es adentro, allá en las aguas profundas. Ahí es que se conoce la llenura del Espíritu Santo. Dígame ahí en las redes sociales. El escritor del famoso libro, El caso de Cristo, ese escritor se llama Lee Strobel. Dice que si tomáramos, escucha esta nota de ese libro, se llama El caso de Cristo, un libro bien famoso. Lee Strobel se llama el autor. Él dice que si tomáramos todos los testigos de la resurrección de Jesús y los juntáramos todos para testificar 15 minutos, nos juntáramos a todos para testificar 15 minutos cada uno, eso tomaría 129 horas de testimonios a favor de la resurrección de Jesús. O sea, tomaría desde el desayuno de un lunes hasta la cena de un viernes. Ningún otro hecho en la humanidad ha tenido tantos testigos a favor de la resurrección. Ninguno. Y ahora estamos nosotros, se siguen añadiendo. Porque yo soy testigo de Jesús porque tengo el Espíritu Santo. Y el que tiene el Espíritu Santo puede sentir la vida. Puede sentir la fuente de agua viva. Puede sentir que hay un Dios grande. Y aquel que no siente, ve los milagros. Porque dice la Biblia, no, que si no creen a la palabra, van a creer a los milagros. Como el que usted acaba de escuchar. ¿Cuántos aquí han recibido un milagro? Que pueden decir, yo he recibido milagro. Mire para allá, siguen los testigos. Siguen los testigos. No lo estamos viendo físicamente, pero pronto viene porque dejó los lienzos dobladitos. Acuérdate, dijo, vengo pronto. Esto no se acabó aquí. Vengo pronto. La trompeta va a sonar y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados en nube y dice, al encuentro con nuestro Señor en el aire. ¿Qué clase de evento? Esta iglesia seguirá predicando la sana doctrina y seguirá predicando el arrebatamiento de la iglesia. Porque yo quiero que nos vayamos todos, ¿verdad, Lujení? Esa enseñanza que traíste estuvo poderosa. Nos vamos con Él, con esos que vieron los 500 testigos oculares, los que siguieron viéndolo con los apóstoles y los vamos a ver a todos. Porque nosotros también somos testigos de Jesús. Sea un testigo de Jesús, no un testigo de Jehová, un testigo de Jesús. Hay que hablar las cosas como son, pastores, ¿verdad? Aleluya. No me han apedreado todavía, quiere decir que estoy hablando la verdad. Tercera evidencia, que me está acabando el tiempo. Mire la tercera evidencia. Incrédulos que se convirtieron. ¿Cómo es eso, pastor? ¿Sí? Incrédulos que se convirtieron a Cristo. Número 1, ya te dije, Jacobo, el hermano de Jesús, Santiago. Y él mismo escribió un libro registrado en la Biblia, el libro de Santiago. Léase ese libro esta noche para que usted vea lo que Santiago dice de Jesús. El que fue su hermano terrenal y ahora él reconoce que es Dios. Amén. Número 2, Pablo. No podemos dejar a Pablo jamás. ¿Quién era Pablo? Un perseguidor de la iglesia. Saulo de Tarso se llamaba antes. Y era un hombre férreo en su fe. Él decía fariseo de fariseo, hebreo de hebreo. Si alguien se sabía la ley, era Pablo. Tenía una religión bien aferrada y por ella moría si tenía que morir. Ese era Saulo de Tarso. Y por esa fe que él tenía, perseguía a la iglesia de Cristo. Porque hay gente que a veces cree que está en la verdadera fe, pero no conocen la verdad. Pablo era uno que estaba errado, pero por esa fe férrea perseguía
a la iglesia de Cristo, a los primeros cristianos, y los encarcelaba y los mataba, los mandaba a matar y iba con cartas, porque Pablo no era cualquier persona. Pablo era un hombre erudito también, un maestro, que se crió a los pies de Gamaliel, que era un erudito de la ley en ese tiempo, dice la Biblia. Y tenía autoridad y tenía influencia, tenía poder. Por eso le pidió cartas a los gobernadores y eso, para ir a buscar a los cristianos y a gestarlos. Eso quedó registrado en el libro de los Hechos, lea para que usted vea. Pero tuvo un encuentro con alguien. Yo no sé si lo tumbaron del caballo o del camello o que lo tumbaron. La cosa fue que lo tumbaron, los sacudieron y él dice que vio una impresionante luz. Estoy resumiendo, lea la Biblia. Pero oyó una voz. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Y Pablo, que estaba escuchando clarito, y los que se cayeron con él también, que quedaron espantados, no veían la luz, dice la Biblia, pero escuchaban. Y vieron a Pablo que se quedó ciego, una señal, para que no le quedara duda. Y Pablo que dijo, Señor, ¿quién eres? Fíjate que reconoció que había un Dios. Pablo tenía temor de Dios, estaba equivocado. Así están muchos en las religiones. Lamentablemente, solo Cristo salva. Dígame a eso bien duro. Solo Cristo salva. No la religión, solo Jesús salva. Mientras su pastor predique esto, y los pastores que estamos aquí, tú estás en una iglesia segura. Cuando usted vaya a una iglesia que no le predican de Cristo, salga huyendo. Cuando usted vaya a una iglesia que no predica salvación, liberación, restauración y sanidad, usted está en un club social. En el club de leones. Y leones moribundos, porque tampoco son los leones, aleluya. Pablo, perseguidor de la iglesia, tuvo un encuentro con Jesús. Otra evidencia de un incrédulo, porque Pablo era un incrédulo. Y se convierte. Jacob se convierte a Cristo. Y otros incrédulos que evidencian que se convirtieron a Jesús fueron también judíos, como Pablo y Pedro y Jacobo. Judíos que abandonaron su religión. Oiga esto. Creencias, costumbres, por seguir a Jesús. Eso era algo casi imposible. Porque los judíos eran como Pablo, férreos en el judaísmo, y no había quien los sacara de ahí. Y muchos creyeron, como Nicodemo, que yo he predicado de él varias veces aquí, que era Nicodemo, otro maestro de la ley. No eran cualquiera, y la Biblia registra que Nicodemo fue de noche calladito, no quería que lo chotearan y lo vieran, y fue a donde Jesús, yo quiero hablar contigo. Y la conversación se puso tan y tan buena porque es que las religiones nos salvan. Tú no me digas que eres católico, evangélico, metodista. Esto no es que solo una conversión en Cristo es lo que te va a salvar. Solo la sangre. No me digas que eres metodista, que eres presbiteriano. Solo la sangre de Cristo salva. Yo no tengo otra cosa que predicar, pastora Naida. Solo Cristo salva. Hay una unción poderosa. Nadie más salva. Y hubieron judíos, escúchalo, hasta los nenes dicen amén. Hubieron judíos que creyeron incrédulos. Nicodemo se puso tan buena la conversación que Jesús le dice, tú sabes mucha ley. Estoy parafraseando, por favor, teólogos, cójanlo con calma conmigo. Tú sabes mucha ley. Tú sabes mucha letra. Tú te conoces la Torá de arriba abajo. Pero tienes que nacer de nuevo. Yo me imagino que lo que le faltó fue decirle alaba y respira. Decirle eso a un maestro de la ley de ese tiempo, casi un insulto. Pero Jesús bien gozoso, lleno de unción. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Él no entendió, pero la conversación fue larga. La Biblia dice, registra, eso llega hasta Juan 3:16, esa conversación, ¿sabe? Juan 3:16 viene producto de la conversación con Nicodemo, lea la Biblia. Siento a Dios. El pastor vino de Orlando hoy con ganas de enseñar.
Cuando le cita Juan 3:16, Nicodemo, ¿qué usted cree que decidió? Convertirse. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó este que tienes aquí, Nicodemo, presente, que ya mismo lo van a entregar en una cruz, para que todo aquel que en él crea, si tú crees esto, naces de nuevo. Santo Dios, si hay alguien aquí esta noche que no ha conocido a Cristo, yo saldría corriendo al altar. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y Nicodemo se cogió la primicia porque todavía él no había ido a la cruz. Eso está bueno para predicar. Sigo. Así que hubieron muchos judíos incrédulos que creyeron. Evidencias de la resurrección. Cuarta evidencia. Creo que voy por ahí, me da tiempo. Los discípulos y apóstoles. Espérate, no, se me quedó uno de los incrédulos. Y esta es mujer, entre otros muchos, la mujer de Poncio Pilato. ¿Qué, pastor? Sí, búscame Mateo 27, versos 17 al 19. Tenía que colar una mujer aquí, claro que sí. ¿Y qué mujer? La esposa de Poncio Pilato. No dice el nombre, no quedó registrado en la Biblia, pero dice que era la esposa. Suficiente para entender que era una mujer de influencia. Y entonces mira lo que dice esa mujer. Reunidos pues ellos, les dijo a Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? Esto fue en el juicio. ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Sigue. Porque sabía que por envidia le habían entregado. Pilato estaba claro que los judíos lo que tenían era envidia. Y estando él sentado en el tribunal, está hablando de Pilato, su mujer, diga, las mujeres tienen que ser sabias. ¿Tú estás oyendo, Pastor José? Su mujer le mandó a decir, sabia, no tengas nada que ver con ese justo. Mira cómo le llamó. Justo. Búsquese otras versiones para que usted vea. Reconociendo quién estaba ahí. No tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Ay, ese pasaje casi no se lee, pero está ahí en la Biblia. Poderoso pasaje. No dice el nombre de esa poderosa mujer, pero la vamos a conocer un día. Creyó en Jesús. Se convirtió a Jesús. ¿Qué pasaría con Pilato? No sé, pero ya estaban trabajando con su corazón también. No sé. Pero veo que su mujer estaba más convertida que él. Estaba más convertida. Estaba más decidida y reconocía quién era Jesús. Porque en visiones lo vio la noche anterior antes de que lo entregaran a crucifixión. ¿Qué vería? Algún día se lo preguntaremos. ¡Aleluya! Porque vamos para allá arriba, no es para abajo, es para arriba. Amén. Ahora sí, entro a la cuarta evidencia. Fíjese todos los incrédulos que creyeron. ¿Cuántas evidencias? Cuarta evidencia. Los discípulos y apóstoles que murieron por la resurrección. Esa es otra evidencia. Discípulos y apóstoles que murieron por la resurrección. Esta gente estuvieron dispuestos a morir y a dejar todo al ver que Jesús se levantó de entre los muertos. Estuvieron dispuestos a morir. Y usted dirá, pastor, pero es que hay gente que muere por sus creencias también. Hay una famosa religión por ahí islámica que hacen lo mismo y mueren por lo que creen y explotan en cantos pero hay una gran diferencia para que no caigas en esa trampa. Así que el que le gusta leer el Corán, lo siento por ti, papá, la verdad está aquí. Respetamos todas las religiones, pero hay una sola verdad. La Biblia dice, conocerás la verdad
Espérate, pues lo voy a decir para que se oiga. Conocerás la verdad. ¿Le escuchó, verdad? Y esa única verdad te hará libre. ¿Y quién es esa verdad? Cristo. ¿Dónde lo dice? Juan 14:6. Textos de los evangelistas. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahí paró todas las religiones. Porque ¿te crees tú que en el tiempo de Jesús no habían brujos religiosos y locos también? Estaban perdidos, pero Él vino a rescatar y buscar lo que se había perdido. Y entonces paró las religiones, incluyendo la judía, que era la más que lo estaba molestando. Yo soy el camino, no ese que tú vas por ahí. Yo soy la verdad, no esa que tú crees. Yo soy la vida, no esa que tú crees. Y ahí paró las religiones. Quiere decir que hay una diferencia entre esos que supuestamente y que dan la vida también por lo que creen. Y te voy a decir por qué. ¿Está aquí, iglesia? Yo los veo así, están allá atrás, estamos bien. Aleluya, Francisco, que mucho nos gozamos, ¿verdad? Gloria a Dios. Mire esto, mire. Estuvieron dispuestos a morir y a dejar todo al ver que Jesús se levantó entre los muertos, esos discípulos y apóstoles y todo aquel que creyó. ¿Moriría alguien por algo que sabe que es mentira? Está difícil, ¿verdad? Morir por algo que es una mentira. Tú no morirías por algo así, ¿verdad? Su sacrificio comprobaba lo que habían visto y creído. Por eso estaban dispuestos a morir, porque lo habían visto. Ahora, escucha esto. No es lo mismo suicidarse por una creencia que dar la vida por la verdad. Anótate esa. ¿Por qué? Porque esa gente que usted ve ahí, o que usted los ha visto, que supuestamente dan la vida, supuestamente y que dan la vida por lo que creen, ellos no están dando la vida por lo que creen, ellos se están suicidando por una mentira. Porque a Cristo no se suicidó, Él se entregó. Hay una gran diferencia entre yo ir con 500 bombas de dinamita aquí, abrir la camisa. Eso es yo no estoy entregando la vida, me estoy suicidando. Cristo no hizo eso. ¿Viste la diferencia? Y entonces no se matan ellos nada más, se llevan enredados a un mundo completo. Por una creencia que es una mentira. Lo siento, pero solamente la verdad te hará libre. Cristo no hizo eso, Él no se suicidó, Él se entregó por ti y por mí. Y no se llevó enredado a nadie, lo que hizo fue que nos dio la vida eterna. Hay una gran diferencia. Denle un aplauso al Espíritu Santo. Así que cuando le vengan con esos argumentitos, algunos no saben bien Juan 3:16, pero quieren leer el Corán. Aleluya. Santo Dios. Se enredan, es lo que hacen, y caen en confusión. Yo puedo estudiar religiones comparadas, yo lo he hecho. De hecho, aquí he hablado un poquito hace meses atrás. Estudiarlas para conocer el credo. Pero yo no me voy a salir de la verdad, hermano. Porque ya yo la conozco. Si yo me voy a poner a leer para ser más intelectual que nadie y caer en un enredo, mejor no leo nada. Porque pregúntale a todos esos que leen si se saben aunque sea un texto de la Biblia de memoria. No se lo saben. Pero quieren aprender hebreo, arameo, griego, pero no hablan bien español. Y no estoy diciendo que no se estudie, por favor. No vayas a cortar ahora y me vayas a, ¿verdad? No estoy diciendo que no se estudie. Yo estudio y hay unas cosas que son muy interesantes en la cultura judía. Porque tienen un fundamento bíblico. Porque todo lo de la cultura judía apuntaba que vendría un día un Salvador. Más nada, todas las fiestas, las 7 fiestas que celebran, lo que hablan es de Jesús. Más nada. Y como ya Jesús vino, ¿para qué yo voy a celebrar fiesta? Ay. Pastor, vino directo, sí. Orlando es bonito, activa uno. Santo, ¿para qué yo voy a estar celebrando fiesta? Yo puedo conocer las tradiciones.
Yo celebro ahora a Cristo. Sonríale a alguien. Aleluya, pastor. Yo sé que algunos no están, ¿verdad? Pero conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Quinta y última evidencia. Mira, me va a dar tiempo, qué bueno. Nacimiento y el crecimiento del movimiento cristiano. Nacimiento y crecimiento, muy importante, de lo que hoy se conoce como el movimiento cristiano. Y mira que estamos creciendo. Todas las semanas alguien llega a los pies de Cristo. Allá en la Casa de Paz ya han llegado unos cuantos a los pies de Cristo. Quiere decir que el movimiento sigue creciendo. La sangre de Cristo sigue alcanzando alma. Y dime tú que tantos siglos después todavía se esté predicando el mismo evangelio y tenga el mismo poder. ¿Qué mayor evidencia que esa de que Cristo resucitó? Si esto fuera una falsa doctrina, ¿usted cree que esto se seguiría expandiendo como se está expandiendo en las naciones? Cuando yo vi allá en Orlando hombres caer a los pies de Cristo y tanta esa ola de avivamiento, niños, jóvenes. Si fuera una falsa doctrina, ¿desde cuándo murió Jesús? Hace 2020 y pico de años. ¿Y cómo es que todavía sigue haciendo milagros? ¿Cómo es que todavía sigue cambiando corazones? ¿Cómo es que todavía se siente la presencia del Espíritu Santo? ¿Cómo es que todavía hay gente que sale libre de demonios? ¿Hay alguna explicación? Que Cristo resucitó y que sigue vivo. ¡Aleluya! Primera de Corintios 15, verso 14. El cristianismo nació y creció fundamentado en la doctrina de la resurrección. Si hay algo que hay que hablar, es de esto, de la resurrección. Muy buen tema para el próximo mes. Primera de Corintios 15, verso 14 en adelante. Fundamentos del movimiento que se conoce hoy como el movimiento cristiano. No es un club de leones ni es una secta. Es la iglesia y la novia de Cristo. El cristianismo nació y creció fundamentado en la doctrina de la resurrección. Ni aún el imperio romano pudo detener el avance de la resurrección de Jesús. Y estamos hablando de uno de los imperios más temidos de toda la historia. Y que más sanguinario era el imperio romano, con sus césares a la cabeza. Hoy esos césares evolucionaron. Hasta ahí voy a llegar para no ofender a nadie. Pero eran sanguinarios, hermanos. Adoptaron todas las costumbres de los persas, de todos esos antiguos imperios. ¿De dónde usted cree que salió la crucifixión? Los romanos eran expertos maestros de la crucifixión, de cabeza o con la cabeza para arriba. A Pedro lo crucificaron para abajo. Ellos eran expertos. Eso era como comerte un sandwichito de jamón y queso allí en Qué Rico. Para ellos era sabroso. Eran sanguinarios, era un imperio poderoso que acaparó casi toda la tierra. En el tiempo de Jesús estaban en el dominio total. ¿Y cómo es que no pudieron detener el avance de los cristianos? No pudieron. Y lo lindo es que cayó ese imperio y sigue Cristo multiplicándose en las vidas. Ellos cayeron, no cayó el evangelio. ¿Quieren más evidencia? Sigue siendo poderoso este evangelio. Todavía hay niños que sienten la presencia de Dios. Jóvenes que están viniendo a los pies de Cristo. Familias que se están restaurando a través de la verdad. La única verdad que está en la palabra restauradora. Dime si todavía esa palabra no tiene poder. Más precisa y potente que una espada de doble filo, dice la Biblia. Que penetra hasta los tuétanos. ¿A quién no cambia una palabra? No cambia al que endurece el corazón. Pero aquel que abre su corazón, esa espada entra y limpia todo lo que hay ahí. Ah, que duele. Sí, pero es sanadora. Es libertadora. Te cambia la vida. Te cambia los pensamientos. Hay gente que dice, pero que van a esa iglesia y le lavan el cerebro. Déjatelo lavar. Porque te conviene. Tú sabes toda la maraña con la que viene uno del mundo. Tú necesitas unos buenos químicos ahí que, mira, restreguen bien ahí. ¿Te acuerdas los cepillos esos de antes?
de alambre de esos, con ajax y todas las cosas esas. Porque uno viene con una maraña de cosas y solamente el evangelio de Cristo, la sangre de Cristo te va a limpiar. Te purifica, te sana, te limpia. No somos perfectos, ni lo seguiré diciendo. Pero cada día que tú te sometes más a esta palabra te sigue limpiando, te sigue restaurando, te sigue edificando. Y no importa cuántas veces hayas caído, 7 veces caes, 7 veces te levantas, eso es un número, ¿verdad? Pero cuantas veces sea necesario restaurarte, esa palabra sigue teniendo poder. Esa palabra sigue teniendo fuerza, potencia del cielo. La Biblia llama que eso es potencia, dunamis del cielo. Dunamis es como una dinamita. Eso es lo que hace en nuestras vidas. Así que esas son las 5 evidencias entre muchas más que se podrían encontrar de que Cristo resucitó. ¿Por qué traigo estas enseñanzas? Porque todavía hay gente con dudas. Esto es una buena enseñanza para los niños, para los jóvenes. Estas son enseñanzas para que usted las lleve a su casa, a su familia. Y cuando salen esos argumentitos por ahí de que no, yo estoy leyendo tal libro y qué sé yo, si no pasa la Biblia, estás perdiendo el tiempo. No estoy diciendo que no hayan buenos libros. Hay buenísimos libros. Yo me traje unos libros de allá afuera que eso, allí tengo mucho para leer. Pero cuando voy a la palabra primero, me doy cuenta que el libro es muy bueno. Está trazado, bien filtrado por la palabra de Dios. Libros emocionales y de Corín Tellado en las novelitas esas, eso tú te estás perdiendo el tiempo, ¿sabes? Vamos a edificarnos en el fundamento, en la roca. Póngase de pie. ¡Aleluya! Cristo resucitado. La resurrección. Fundamento de la Biblia. Y dice la Biblia ahí, y si Cristo no resucitó, mire el fundamento, mírelo ahí. Vana entonces nuestra predicación. Porque si no resucitó, ¿para qué estamos aquí, pastor? Estamos perdiendo el tiempo. Y Pablo lo expresó, si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Si no resucitó, estamos perdiendo el tiempo. Sigue el verso 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios, eso seríamos. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Si no resucitó, estamos perdiendo el tiempo. Sería vana nuestra predicación. Verso 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Verso 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. O sea que iríamos todos caminito al infierno. Verso 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. O sea que los que creyeron antes se perdieron también. No puede ser, hermano. Por cuanto Él resucitó. Ese es el fundamento del movimiento cristiano de la palabra, que Cristo resucitó. Sigue, verso 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Por eso es que tenemos que estar haciendo continuamente el llamado a salvación. Ha llamado a cambiar de dirección. Eso se llama una metanoia, un cambio de mente. Si usted sigue lo mismo, usted no se ha convertido. Usted solamente está convencido. Y estar convencido en una iglesia no es suficiente. Convertirse es cambiar completamente de dirección. Eso es convertirse, dejar la vieja criatura atrás. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Ves? Las cosas viejas pasaron, son hechas nuevas ahora por cuanto tú cambias de dirección. Pero si tú sigues en la misma, apuntándotela siempre porque el pastor no te ve, o porque los hermanos no te ven, tú no te has convertido, hermano. Tú estás en un club social. Y eso no es lo que Jesús quiere. Nosotros somos de un reino que dice la Biblia que no tendrá fin. Somos
nación santa, pueblo escogido por Dios, para ver las grandezas de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Eso es lo que nosotros somos, reyes y sacerdotes para la gloria de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que darle un giro completo. Yo hace 18 años que lo di, porque yo sabía que si seguía caminando para el lado que iba, posiblemente ya no estuviera aquí o no sé dónde estuviera. Mi esposa tuvo que tomar su decisión. Todos los que estamos aquí, ¿verdad? Tuvimos que tomar una seria decisión un día, ¿verdad? ¿Cuántos años usted lleva sirviéndole al Señor, Pastora Naida? 50 y pico y contando. Y no se arrepiente, ¿verdad? Y cada día más poder. La mejor, ¿verdad? Y la mía también, la mejor decisión de mi vida. Yo espero que usted opine igual. Que para usted seguir a Jesús resucitado haya sido la mejor decisión de su vida. No se vuelva atrás. Atrás va a encontrar la vieja vida. Ya lo que hay atrás es el testimonio. Eso es lo que queda atrás. Un testimonio. Que el diablo te lo siga acordando. Siga caminando. Siga caminando y cuando venga a acordarte tu vida pasada, pues tú recuérdale a él que Cristo resucitó. Y que es el dueño de tu vida y que tú dejaste ya la vieja criatura atrás. Hay un himno que dice: he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aleluya. Gloria a Dios. Para atrás ni para coger impulso, mi hermano. Padre, te doy las gracias por esta enseñanza. Y te pido, Señor, que todo aquel que la escuche también decida cambiar. Si no ha tenido un impacto contigo directo, Señor, decida por fe creer en ti como todos estos mártires, como los que seguimos creyendo, Señor, que tú resucitaste y que pronto vienes por tu novia. 5 evidencias de muchas más, Señor, que sabemos que hay en tu palabra y que cada día sigues haciendo nuevas las cosas, Señor. Nuevos tiempos, Señor. Haces todo nuevo, aún en esta vida que estamos viviendo actualmente, Señor. Te pedimos que alcances todavía a los que faltan, Señor. Sabemos que tu llegada está pronta, pero te pedimos, amantísimo Dios, que los alcances. Ayúdanos con todo lo que esté disponible, Señor, con finanzas, con equipos, con todos los sonidos, con todo, Señor, podamos alcanzar las vidas, Padre mío. Porque todos los esfuerzos que hacemos son para que las almas se salven y no se pierdan, Señor. Así que te damos las gracias por exponernos, porque estamos convencidos, sin ninguna duda, que tú fuiste a la cruz, moriste, pero resucitaste. Así que te damos las gracias, Espíritu Santo, porque tú nos das convicción de fe, tú nos das convicción de vida, porque si tú vives, dice la palabra, también nosotros viviremos en ti, Padre mío. Respiramos por ti, existimos por ti, Señor. Así que yo envío palabras de salud a aquel que me escucha y de salvación. Acepta a Jesús. Acepta a Jesús. Si no lo has aceptado y estás ahí conectado en las redes, repite conmigo: Señor Jesús, te acepto y te recibo como Salvador. Perdona mis pecados y límpiame con tu sangre preciosa. Gracias, Jesús. Me declaro libre, sano y salvo en el nombre de Jesús. Amén y amén.